Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Nieto y el día de hoy voy a hablar acerca de el capítulo número 17, cabeza y cuello. Acerca de cabeza y cuello tenemos una pequeña introducción. Hablamos de la mesenquinia para la formación de la región de la cabeza, deriva del mesodermo paraxial y de la placa lateral, la clesta neural y regiones engrosadas del ectodermo conocidas como placodas ectodérmicas. El mesodermo paraxial forma gran parte de los componentes membranosos y cartilagonosos del cráneo. Todos los músculos voluntarios de la región craneofacial de la dermis y los tejidos conectivos de la región dorsal de la cabeza, así como las meninges caudales del presencéfalo, las células de la cresta neural se originan en el ectodermo de la región del prosencéfalo, del mesencéfalo y del rombencéfalo y migran en dirección ventral hacia el interior de los arcos faríngeos y rostral en torno al prosencéfalo y la copa óptica para ingresar en la región facial. Las características más peculiares del desarrollo de la cabeza y del cuello es la presencia de los arcos faríngeos. Estos arcos aparecen durante la cuarta y la quinta semana del desarrollo y contribuyen al aspecto externo característico del embrión. Así como de manera simultánea con el desarrollo de los arcos y las hendiduras, aparecen las bolsas faríngeas a lo largo de las paredes laterales de la faringe, la porción más craneal del intestino anterior. Los arcos faringeos no solo contribuyen a la formación del cuello, sino desempeñan también un papel importante en la formación de la cara. Al final de la cuarta semana, el centro de la cara está formado por el estomodeo y rodeado por el primer par de arcos faríngeos. Cuando el embrión tiene 42 días de vida, pueden reconocerse 5 procesos o prominencias mesenquimanostas, 2 prominencias mandibulares a partir del primer arco faringeo en posición caudal al estomoideo, 2 prominencias maxales, que son la porción dorsal del primer arco faringeo, en posición lateral al estomodeo, y una prominencia frontosal que corresponde a una elevación redonda en la posición craneal del estomodeo. Los arcos faríngeos. Cada arco faríngeo está constituido por un núcleo de tejido mesenquistanoso, cuyo exterior está cubierto por el ectodermo superficial y en el interior del epitelio de origen endodérmico. Además de la mesenquimia que deriva el mesodermo paraxial y de la placa lateral, el núcleo de cada arco recibe un número de sustancias de células de la cresta neural que migran hacia el interior de los arcos para contribuir a los componentes esqueléticos de la cara. El mesodermo original de los arcos da origen a la musculatura de la cara y el cuello. El primer arco faríngeo está constituido por una porción dorsal, la prominencia maxilar, que se extiende hacia adelante por debajo de la región del ojo, y una porción ventral, la prominencia mandibular, que contiene el cartílago de Meckel. La mandíbula también se forma mediante la osificación intramembranosa del tejido mesenquimonio que circunda al cartílago de Meckel. Además, el primer arco contribuye a la formación de los huesos del oído medio, parte del oído externo y el meato auditivo externo. La musculatura del primer arco faríngeo incluye los músculos de la masticación temporal, macetero y pterigoideos, el vientre anterior del diagnóstico, del digástrico, miloidodeo, tensor del tímpano y tensor del paladar. La intervención de los músculos del primer arco derivan de la rama mandibular del nervio trigemino. El segundo arco faríngeo. Acerca de este, el cartílago del segundo arco o arco hiroideo, que conocemos como cartílago de Dercher, da origen al estribo, la apófisis estiloide del hueso temporal, el ligamento estilo y la región ventral, al asta menor y a la porción superior del cuerpo del hueso hioides. El mesenquima del arco también forma la mayor parte del oído externo. Los músculos del arco son el músculo del estribo, del estoloideo, del vientre posterior del elástico del ocular y de los músculos de la expresión facial. Tercer arco faríngeo. El cartílago del tercer arco faríngeo da origen a la porción inferior del cuerpo y al asta mayor del hueso hioides. La musculatura está limitada a los músculos estilofaringeos. Estos músculos están inervados por el nervio glosofaringeo, el nervio del tercer arco.
cuarto y sexto arco. Los componentes cartilaginosos del cuarto y el sexto arco faríngeo se funcionan para formar los cartílagos tiroides, crinoides, ateroides, corniculado y cuneiforme de la laringe. Los músculos del cuarto arco están inervados por la lama laringea superior del vago, el nervio del cuarto arco. Los músculos intrínsecos de la laringe reciben inervación de la rama laringea recurrente del vago, el nervio del sexto arco. Tenemos aquí las bolsas faringes. El embrión humano tiene cuatro pares de bolsas faringes. La quinta es la rudimentaria. Debido a que el recubrimiento endodérmico epitelial de la bolsa dan origen a distintos órganos importantes, el destino de cada bolsa se analiza por separado. Primera bolsa. La primera bolsa forma un divertículo similar a un tallo, que entra en contacto con el revestimiento epitelial de la primera hendidura faringea. La porción distal del divertículo se engancha para originar una estructura similar a un saco. La segunda bolsa. Esta cubierta epitelial de la segunda bolsa prolifera y forma yemas que penetran en la mesenquima circundante. Estas yemas sufren una invasión secundaria por el tejido mesodérmico para constituir el primordio de las amígdalas palantinas. Entre el tercer y el quinto mes, las amígdalas son infiltradas por el tejido linfático. Parte de la bolsa persiste y corresponde en el adulto de la fosa amigdalina. La tercera bolsa. La tercera y la cuarta bolsa se caracterizan en su extremo distal por ala dorsal y una ventral. En la quinta semana, el epitelio de la región dorsal de la tercera bolsa se diferencia en la glándula paratiroides inferior, en tanto la región ventral forma el timo. El crecimiento y el desarrollo del timo continúan hasta la pubertad. En el niño pequeño, el timo ocupa el espacio considerable dentro del tórax, por detrás del esternón y delante del pericardio y los grandes vasos. La cuarta bolsa faríngea. El epitelio de la región dorsal de la cuarta bolsa forma las glándulas paratiroides superiores. Cuando la glándula paratiroides pierde contacto con la pared de la faringe, se adosa a la superficie dorsal la glándula de la tiroides, que está en migración caudal para constituir las glándulas puratiroides superiores. Las hendiduras faringes. El embrión de 5 semanas se caracteriza por la presencia de 4 hendiduras. El sobrecrecimiento del segundo arco, al tiempo que forma la mayor parte del oído externo, hace que la primera hendidura desaparezca. Y la proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco lo lleva a superponerse en el tercero y el cuarto. Por último, estas se fusionan con el borde pericardio de la región inferior del cuello y la segunda y tercera cuartas hendiduras pierden contacto con el exterior. Regulación molecular del desarrollo de la cara. Aquí tenemos dos. Las células de la cresta neural surgen de las células neuropiteliales adyacentes al ectodermo superficial a lo largo de los límites de los pliegues neurales. La señalización mediada por la proteína morfogénica, o sea, las BMP, es muy importante para establecer esta región linfática y luego regular la expresión de WNT1. Las células de la cresta neural que arriban a los arcos faringeos forman dos componentes esqueléticos característicos de cada arco. Con anterioridad, se pensaba que las células de la cresta neural regulaban la definición de los patrones que estos elementos esqueléticos, pero en la actualidad, está claro que el endodermo de las bolsas faríngeas controla este proceso. La formación de las bolsas faríngeas ocurre antes de la migración a partir de la cresta neural e incluso en la ausencia de las células de la cresta. Acerca aquí vamos por unas pequeñas correlaciones clínicas que tenemos defectos ecogénicos relacionados con la región faríngea. El tejido tímico y paratonedo ectópico. Debido a la migración del tejido glandular que deriva de las bolsas, no es usual que persistan glándulas accesorias o remanentes tisulares a lo largo del trayecto. Esto es particularmente válido para el tejido del timo, que puede permanecer en el cuello, y para las glándulas paratiroides. Las fístulas branquiales se forman cuando el segundo arco faríngeo no crece en dirección caudal sobre los arcos tercero y cuarto, lo que deja remanentes en la segunda, tercera y cuarta hendidura en contacto con la superficie a través de un ducto estrecho. Las fístulas branquiales internas, que son raras, ocurren cuando el seno cervical se conecta con el lumen de la faringe por medio de un conducto pequeño que suele abrirse en la región amígdala.
Células de la cresta neural y los defectos craneofaciales. Las células de la cresta neural son esenciales para la formación de parte de la región craneofacial. En consecuencia, la alteración de desarrollo de células de la cresta determinada malformaciones craneofaciales, toda vez que las células de la cresta neural también constituyen a la formación de las almohadillas endocardíacas que forman el tabique del tracto de la salida del corazón para establecer los conductos pulmonares y aórticos. Muchos neonatos con defectos craneofaciales también tienen anomalías cardíacas. Entre ellas persiste del trono arterioso, la tetralogía de Fallot y transposición de los grandes vasos. Desafortunadamente, las células de la cresta neural parecen ser una población celular en particular vulnerable y que es destruida, perdón, con facilidad por compuestos como el alcohol y el ácido retinoico. El síndrome de Treacher-Collins, disóstosis mandibulofacial, es un trastorno autosómico dominante raro que se observa entre uno de 50 en uno de 5.000 nacidos, entre los que 60% de los casos deriva de mutaciones nuevas. El síndrome se caracteriza por hipoplasia maxilar, mandibular y de los arcos cigomáticos que pueden estar ausentes. El paladar hendido es bastante común, al igual que los defectos auriculares externos acompañados por artesia de los conductos auditivos y anomalías de los huesecillos del oído medio, de tal modo que a menudo existe hipocausia inductiva bilateral. La secuencia de Pérez-Robin que puede ocurrir de manera independiente o relacionada con otros síndromes y malformaciones. La secuencia de Pérez-Robin altera las estructuras del primer arco con afectación más intensa en el desarrollo de la mandíbula. La secuencia de Pérez-Robin puede derivar de factores genéticos o ambientales y también de una deformación como cuando el mentón se comprima contra el tórax al haber oligohidramnios. Aquí tenemos lo que es la secuencia de Peter Robbins y el símbolo de Tracy Collins que podemos ver. Incluso estas son personas bastante famosas que vemos en la internet que tienen este síndrome. El síndrome por delección 22q11.2. Es el síndrome por delección más frecuente en el ser humano y tiene varias presentaciones, entre ellas el síndrome de DiGeorge. Los defectos derivan de una delección del vaso largo del cromosoma número 22 y ocurre en cerca de 1 por 4.000 nacimientos. La microsomía hemifacial, espectro oculoauditorio ventral o síndrome de Goldberg. Este incluye distintas anomalías craneofaciales que suelen afectar a los huesos maxilares, temporal y cigomático, que son pequeños y aplanados. Es común observar defectos de oído, como la anotia microtia, el ojo, tumores y dermatoides del glóbulo ocular y vértebras como fusión, hemivértebras y espina bífida en estos pacientes. La lengua. Por último, una tercera protuberancia medial, formada por la porción posterior del arco, marca el desarrollo de la fibrosis. Justo por detrás de esta protuberancia se ubica el orificio laringeo, flanqueado por las protuberancias astenoides. La lengua aparece en los embriones alrededor de la cuarta semana, a manera de dos protuberancias linguales laterales y una de las protuberancias medial en el tubérculo impar. Estas tres protuberancias se originan a partir del primer arco faringeo. Una segunda protuberancia medial, la cúpula y omedencia probranquial, es formada por el mesodermo del segundo, tercer y parte del cuarto arcos. La epiglottis y el extremo posterior de la lengua están inervados por el nervio laringeo superior, lo que revela su desarrollo a partir del cuarto arco. La inervación sensitiva general de la lengua es fácil de comprender. El cuerpo de esta está inervado por el nervio trigemio. El nervio del primer arco, la región de la raíz, está inervada por los nervios glosofaringeo y vago, las estructuras nerviosas del tercer y del cuarto arco, respectivamente. Las glándulas de la tiroides. La glándula tiroides aparece de manera de proliferación epitelial en el episodio de la faringe, entre el tubérculo impar y la cúpula, en un sitio más tarde indicado por el foramen ciego. La tiroides comienza a funcionar casi al final del tercer mes, como en el cual se visualizan los primeros folículos que contienen coloide. Las células foliculares producen el coloide que sirve como fuente de tiroxina, perdón, y trionotironina, las células paraficulares o células C que derivan del cuerpo último branquial.
Otras correlaciones. Esta no la dejé hasta el final. La anquiloglosia. La anquiloglosia, que es un frenillo corto en la lengua, no se separa del piso, es de la boca. Normalmente se presenta en el sitio una degeneración de células, degeneración celular extensa, y el frenillo es el único tejido que ancla la lengua del piso de la boca. Conducto trilogloso y animalías tiroideas. Un quiste trilogloso puede identificarse en cualquier punto a lo largo del trayecto de migración de la glándula de tiroides, pero casi siempre se ubica cerca o sobre la línea media del cuello. Como su nombre lo indica, se trata de un remanente quístico del conducto trilogloso. En ocasiones, un quiste trilogloso se conecta hasta el exterior por medio de un conducto fistuloso, una fístula triloglosa. La cara. Al final de la cuarta semana aparecen los procesos o prominencias faciales, constituidas principalmente por mesenquimias, derivados de la cresta neural y formadas de manera primordial por el primer par de arcos faríngeos. Las prominencias maxilares pueden identificarse en posición laterales al estemodeo, en tanto las prominencias mandibulares se observan en posición caudal de esta estructura. Al final de la cuarta semana aparecen los procesos o prominencias faciales, constituidas principalmente por mesenquimia, derivado de la cresta neural y formada de manera primordial por el primer par de arcos faríngeos. Las prominencias maxilares pueden identificarse en posición lateral al estomodeo, en tanto las prominencias mandibulares se observan en posición caudal a esta estructura. Durante la quinta semana, las placodas nasales se invaginan para dar origen a las fosas nasales. Al hacerlo, forman una cresta tisular alrededor de cada fosa y forman las prominencias nasales. Durante las 2 semanas siguientes, las prominencias maxilares siguen creciendo en dirección medial de manera simultánea, de modo que comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media. Segmento intermaxilar premaxila. Como consecuencia del crecimiento medial de las prominencias maxilares, las dos prominencias nasales mediantes fusionan no solo en la superficie, sino también en un nivel más profundo. La estructura formada por esta función es el segmento intramaxilar. Este compuesto, que está por un componente labial que forma el filtrum del labio superior, el 2, un componente maxilar superior que contiene los 4 dientes incisivos, y 3, un componente palatino que forma el paladar primario triangular. El paladar secundario. Si bien el paladar primario deriva del segmento intramaxilar, el segmento principal del paladar definitivo se entrega a partir de 2 evaginaciones similares a repisas de la prominencia maxilares. Estas evaginaciones, las crestas palatinas, aparecen en la sexta semana del desarrollo y crecen oblicuas y hacia abajo a cada lado de la lengua. No obstante, durante la séptima semana, las crestas palatinas ascienden para abortar una posición horizontal por encima de la lengua y fusionarse con lo que se forma el paladar secundario. Las fosas nasales. Tenemos unas por acá. Durante las sextas semanas, las fosas nasales se profundizan en grado considerable, en parte por defecto del crecimiento de las prominencias nasales circundantes y también por penetración hacia la mesenquina subyacente. Estas coanas se ubican una a cada lado de la línea media y justo por detrás del paladar primario. Más adelante, con la formación del paladar secundaria y el desarrollo adicional de las fosas nasales primitivas, las cuanas definitivas se ubican en la unión de la cavidad nasal y la faringe. Los dientes. Alrededor de la sexta semana del desarrollo, la capa basal de la cubierta epitelial en la cavidad oral forma una estructura con forma de la letra C, que es la lámina dental, a todo lo largo de la maxilar y de la mandíbula. Esta lámina, de manera subyacente, da origen a varias yemas dentales, 10 en el maxilar y 10 en la mandíbula, que forman los esbozos de los componentes electrodérmicos de las piezas dentales. Y ahora, como último, tenemos nuestras últimas correlaciones clínicas para finalizar con este tema de cabeza y cuello, que tenemos las fisuras faciales. El labio hendido y la fisura palatina son defectos comunes que causan un aspecto facial anómalo y dificultades para hablar.
El foramen incisivo se considera el punto de referencia para clasificar las deformidades palatinas como anteriores o posteriores, entre las que se presenta por delante el foramen incisivo. Está en la fisura labial lateral, el maxilar hendido y las fisuras entre los paladares primarios y secundarios. El síndrome de Van der Boot es el más frecuente en la relación con la fisura labial. Con o sin paladar hendido, el síndrome se hereda con un patrón autosómico dominante y se debe a mutaciones en el gen del factor 6 de la regulación del interferón. Las fisuras faciales oblicuas se deben a la incapacidad de la prominencia maxilar para informarse con la prominencia nasal lateral correspondiente a lo largo del surco nasolo-lagrimal. Aquí tenemos las fisuras faciales oblicuas y el síndrome de Van der Waals. La fisura labial media, en la línea media, una anomalía poco frecuente. Esta es causada por la fusión incompleta de las dos prominencias nasales mediales en la línea media. Los neonatos con hendiduras en línea media a menudo muestran disfunción cognitiva y pueden tener malformaciones cerebrales, entre otros grados diversos de pérdidas estructurales de la línea media. Y aquí por último tenemos la regulación molecular del desarrollo de los dientes. Los dientes solo existen en los vertebrados y su aparición evolutiva ocurre en el paralelo con la cresta neural. El desarrollo de las piezas dentales representa un ejemplo clásico de interacción epitelio-mesenquima, que en este caso, entre el epitelio subyacente y el mesenquimia subyacente derivado de la cresta neural. Básicamente aquí nos explica cómo los dientes vienen con el desarrollo de la cresta neural. La regulación de la definición de los patrones desde los incisivos hasta los molares depende de la expresión combinada de los genes H o X que se expresan en la mesenquimia. Respecto del desarrollo de cada uno de los dientes, el epitelio gobierna la diferenciación a la fase de la yema, momento en el cual esta fusión reguladora se transfiere a la mesenquimia. Esto es básicamente todo. Tenemos aquí unas anomalías dentales para finalizar. Los dientes natales son los que ya han hecho erupción al momento del nacimiento. Por lo general, se trata de los incisivos inferiores que pueden estar malformados y contar con esmalte. Estos de acá. Los dientes pueden tener anomalías de número, forma y tamaño. Pueden mostrar cambios de coloración generados por sustancias extrañas como teraclínicas o tener deficiencia del esmalte, un trastorno que a menudo deriva de la diferencia de vitamina D, el raquitismo. Esta es una de las últimas enfermedades que aparecían en nuestras correlaciones clínicas. Hasta aquí la vamos a dejar por el día de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Esto es mi exposición acerca del tema de cabeza y cuello. Lo agradezco muchísimo por su atención y aquí tenemos cabeza y cuello. Muchísimas gracias.